poco no el miedo de repente como que nos afecta de diferentes maneras? Y es importante que las aprendamos a identificar ustedes y nosotros acá, ¿eh? Sí, pero ¿sabes cómo podemos aprender a hacerlo? ¿Cómo? Ah, pues chécate en Podcast Palabras. A ver. Todos hemos sentido miedo alguna vez en nuestras vidas, ya sea a situaciones, a personas, hasta a veces hasta pensamientos. ¿Y qué haces con ese miedo que sientes? Vamos a platicar justamente este tema aquí en Podcast Palabras. ¿El miedo me cuida o me somete? Para mí ha sido motor. El correr un riesgo, el aventarte, el lanzarte por tus sueños, por lo que quieres en la vida. Sí, evidentemente el miedo termina en algún momento paralizándote, ¿no? Exceso de análisis, parálisis. Pero la realidad es que siempre que he sentido esa emoción y esa adrenalina y ese temor, me impulsa a seguir adelante. Si te da miedo, pues hazlo con miedo. Yo soy una mujer valiente porque tengo miedo. Muy bien, ¿y cómo es eso? ¿Eres Valiente pero tienes es el miedo? que camina a pesar del miedo. Por eso sé que soy valiente. Y a mí el miedo me impulsa. El miedo me ayuda a tomar acción porque sé que es la única manera en que voy a atravesar esa piedra. El éxito, el logro, la felicidad, la paz está del otro lado del miedo. Hay muchos miedos que estorban y yo no sé si lo adjudicamos a que quizá tuvimos papás miedosos, que ve peligro en donde sea, en donde estés y te protege de tal manera que te limita. ¿Será que heredamos esta parte de ser miedosos? Yo creo que sí. Pues la influencia de tus padres en tu vida, esa seguridad que te dieron o esa forma de aprender a vivir con ese miedo, porque lo puedes sentir, pero la cosa es, como lo decía Luisa, el punto es que a pesar del miedo te muevas, te transformes o te avientes a hacer algo. Personalmente tuve padres que me impulsaron a no ponerme límites. Qué tragedia que el miedo no nos deje alcanzar nuestros sueños, que no nos deje triunfar, que no nos deje llegar a donde en el corazón sabemos que podemos llegar. Estadísticamente está demostrado, curiosamente, que el 99% de las cosas que nos dan miedo nunca suceden. Suceden otras. Pero Y no albergan todas aquí aquellas. adentro, ¿no? En nuestra mente. Claro, y nos frenan y nos limitan. A mí me encanta porque Guillermo del Toro dice, somos contadores de historias. Imagínate que el miedo no te deje crear tu historia. Yo me acuerdo cuando era, pues, más joven, básicamente. De repente, yo pensaba en la muerte todos los días. Todos los días salía a la calle y pensaba que me podían atropellar. Pensaba que si me subía a un avión pudiera tener el riesgo de no regresar a casa para mis hijas. Entonces, evitaba ponerme en riesgo, pero eso lo que te hace es frenarte y estar todo el tiempo metida en tu casa. Y me empecé a dar cuenta que me empecé a acostumbrar a tener miedo. De alguna manera o de manera inconsciente me protegía. Y es una carga muy fuerte y muy pesada el darte cuenta que no vives una vida con todas las posibilidades que tienes por estarte frenando, por estar literal paralizada por ese miedo que en su momento dado empecé a trabajar para que poco a poco me fuera soltando y me dejara vivir la vida a la cual estoy destinada a vivir. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, el miedo no evita la muerte, evita la vida. Tu mente, tu alma, te está volviendo a decir, please, vuelve adentro, o sea, trabaja contigo adentro porque algo está ocurriendo que te está llevando a percibir todo este tipo de cosas en ilusión. Es decir, eso que estoy pensando es real, existe, está ocurriendo en este Y momento. es muy triste que ahora en la pandemia una cantidad de suicidios, sobre todo en adolescentes y chavos, te paraliza y mejor prefieres huir de la vida a seguir enfrentándola, ¿no? Pero qué poderoso lo que ustedes están diciendo. Al final del día el miedo es un amigo. El miedo me dice que hay algo que tengo que aprender. Me dice que hay algo que tengo que hacer diferente. Me dice que me tengo que mover del lugar. Solamente es una alerta, hazlo diferente, hazlo mejor, prepárate. Y creo que tú tienes que tomar el miedo a tu favor. Es decir, me sirve para ser más precavido, me sirve para tomar estos cuidados, pero no para que me imposibilite a ir hacia adelante. Al final eres tú la medicina. A ver, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué me está pasando? ¿De dónde viene este pensamiento, este sentimiento sobre este temor que tengo particularmente? Sí. ¿Es mío? ¿Es algo aprendido? ¿O es algo que viene de mis padres? ¿De dónde viene este temor? Y hay que cuestionárnoslo. Qué bien, porque siempre se siente real. Pero cuando lo analizas, puedes tomar mejores decisiones. El miedo es lo contrario al amor. O lo haces con amor o lo haces con miedo. Y aplica la pandemia con la tragedia de los chavos que se están suicidando. ¿Qué es lo que nos dice el miedo en la pandemia? Cuídate, pero no quiere decir no vivas. Pero hoy, ¿qué te dice el miedo? Lávate las manos, usa tapabocas, sana distancia y vive. Sal a vivir y sal a triunfar. Uno hace las cosas por miedo o por amor. O sea, es decir, estás en un trabajo y yo hago increíblemente bien mi trabajo porque tengo miedo de quedarme sin trabajo, porque tengo miedo que me corran o porque amo lo que hago y porque quiero hacerlo de verdad.
soy el mejor con mi pareja porque tengo miedo a que me termine o porque la amo y quiero entregarle lo mejor. De aquí en adelante pensar, ¿estoy tomando mis decisiones desde el miedo o desde el amor? Traje una fórmula maravillosa, extraordinaria para subir tu confianza ante el miedo. Ante el miedo, la manera más rápida de poder salir es aprender. ¿Qué es lo que tengo que aprender para sentirme más en confianza, más empoderado? Recordar quién soy. Ante el miedo, como diría el Rey León, recuerda quién eres. Actitud, evaluación de mis pensamientos, pensamientos positivos. Y yo le agrego elevado a la potencia del amor. Y la fórmula queda de la siguiente manera. Conocimiento más talento multiplicado por actitud positiva elevada a la potencia del amor. Talentos. Pues yo soy una persona racional, yo soy una persona que toma buenas decisiones, yo soy una persona que confía en la vida, confía en Dios, lo que cada uno tenga que le sirva en ese momento. Actitud positiva, a vivir y a gozar. Para mí el tema del miedo sería usa el miedo a tu favor. Es decir, tengo miedo a que esta relación no funcione, a entregarme por completo y que esta relación no funcione. ¿No le tienes más miedo a quedarte solo siempre? ¿O a no buscar al amor de tu vida? ¿O en un trabajo igual? ¿A qué le tienes más miedo? Arriesgarte claro. y vamos por otro proyecto y vamos a hacerlo de esta manera y vamos a hacer estos cambios. O tienes más miedo a quedarte sin chamba si no haces esos cambios. Usar el miedo a tu favor. El miedo también te mueve del lugar, en el lugar en donde estás. En una relación, en un trabajo, contigo mismo. Por ejemplo, escribes un miedo y pones, ¿cuáles son las 3 cosas que pueden pasar si hago esto o si lo dejo de hacer? Las peores. Y vas desmenuzando como en una escalerita. Lo único que puede pasar es que nos vamos a morir todos, con miedo o sin miedo. Igual va a pasar. Igual va a pasar. O sea, Cuando nos encontramos en una situación de incertidumbre, naturalmente el miedo es en el que estamos dando vueltas por no saber qué va a pasar. Creo que el reto es aprender a vivir con ese temor, con esa incertidumbre, con ese nerviosismo, con esa manera. Ahí el reto está. En aprender a Abrazar vivir. la incertidumbre, Abrazar la abrazar el incertidumbre. miedo. El valiente no es el que no tiene miedo. Valiente es el que camina a pesar del miedo. ¿y tú? ¿Qué tan valiente eres? Muchas gracias. Esto fue en Podcast Palabras.